Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí de nou a la Branca Viveca, aquí a Rubí, a la Societat Teosòfica Espanyola, a la delegació de Rubí, per parlar avui del tema de los ángeles de curación. A ver, yo me imagino que el título de los ángeles de curación seguramente que en todos nosotros evoca como un aspecto mágico, un aspecto como mitológico al mismo tiempo, y también la ilusión que todos tenemos de que en cierta medida en un momento dado nos podemos curar de cualquier patología, de cualquier enfermedad o solucionar cualquier conflicto que tengamos de salud anímico, emocional, físico, mental, etcétera, etcétera, o incluso espiritual según lo entendamos. Hay que decir una cosa, estamos rodeados continuamente de ángeles. Todo lo que hay a nuestro alrededor son ángeles. Los vehículos que tenemos construidos están construidos por unos seres que se llaman pitris lunares, son unos ángeles involutivos, son los ángeles que construyen las formas. Pero lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente, nosotros somos una conciencia en evolución, por lo tanto utilizamos vehículos construidos con una materia involutiva con la finalidad de evolucionar nosotros y también los integrantes de esos vehículos. Es muy importante que al final de la encarnación, si pudiéramos ver el resultado, aparte de expresar la grandeza del alma, pudiéramos también tener en cuenta si hemos podido o no liberar a los esclavos que tenemos de compañeros. No olvidemos que el ser humano es un conglomerado de energías bastante complejo. Por un lado, tenemos un alma, una conciencia que evoluciona, pero el alma no es eterna. Llega un momento en la cuarta iniciación que el cuerpo causal se destruye. Pero en cada encarnación vivimos de la renta de la anterior. Por lo tanto, vivimos del contacto con los ángeles, pero con unos ángeles que tienen una tendencia natural de ser involutivos, pero quiere decir que sean perversos. Cuidado con esto, sino que solamente potencian aquello que es denso. Construyen un vehículo físico etérico, construyen uno emocional y construyen uno mental concreto. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en el fondo, está construido por esas entidades. Por lo tanto, desde esta perspectiva, esos ángeles no son negativos y tampoco lo deberíamos llamar involutivos. Lo que sucede es que se le llama involutivo porque no se dirige a la luz de la conciencia, sino a la luz de la materia. No nos engañemos porque nosotros ahora, todavía, hasta esta noche a las 11 por ahí aproximadamente, entraremos bajo la influencia del signo de Géminis. Pero en el signo de Tauro, del que estamos todavía por un par de horas aproximadamente o 3, se potencia el desarrollo de la luz dentro de la materia. Por lo tanto, entendamos que la actitud de estos devas, de estos ángeles, es correcta desde la perspectiva humana. Ojalá los humanos tuviéramos tan claro siempre lo que queremos hacer y por qué lo hacemos. No olvidemos que los ángeles están comandados por grandes arcángeles y cada uno cumple su función. El ser humano, como tiene mente, el ángel no tiene mente, el ángel actúa, el que piensa es el ser humano. Los humanos tenemos conflictos porque pensamos, trabajamos las dualidades. Tanto si son ángeles involutivos, de estos pitris lunares o pitris solares, los devas evolutivos, no tienen mente, tal y como los humanos la entendemos, sino que cumplen el propósito de aquel que ha generado un pensamiento. ¿Os acordáis del axioma hermético, el hombre piensa y el ángel construye? Pues resulta que lo que construye el ángel es aquello que hemos pensado durante una vida, otra encarnación y otra encarnación. Y al final, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que en una encarnación determinada, que puede ser esta, aunque creo que no es, que hace ya muchas vidas, que todos los que estamos aquí, y probablemente todos los que vean este vídeo cuando esté en internet, despertaron y se dieron cuenta que podían dirigir su destino. ¿Cómo? Comportándose de una manera que esté acorde con ese arquetipo que todos imaginamos, creemos que tiene que ser el ángel solar o, para entendernos en un lenguaje mucho más llevadero, la propia alma. Todas esas cualidades de la luz, el amor y la voluntad al bien o la formación del carácter acorde a los ideales más elevados, eso le llamamos alma por no tener un nombre mejor. Luego con el tiempo veremos lo que es realmente el alma y lo que es, como en la última clase que tocamos aquí en el mes de marzo, aquel viernes que tanto llovía, hablamos del ángel solar. ¿Os acordáis de las 12 cualidades del ángel solar? Que prácticamente no nos dio tiempo de acabarlo por la lluvia. En realidad se nos estaba diciendo de un arquetipo de evolución que los seres humanos debemos integrar, no que debamos conocer.
El problema de la enseñanza esotérica o teosófica es que nos hemos quedado en el conocimiento, pero debemos trabajar la integración. ¿Por qué lo digo? Porque cuando trabajemos la integración vamos a entender lo que es el pensamiento. El pensamiento es el generador del karma. ¿Y por qué le llamamos karma? Porque como no creamos formas concretas, dinamizadoras, porque no tenemos suficiente capacidad de inyectarles energía a ese pensamiento, resulta que en lugar de hacer el bien, ¿a dónde van? Van hacia la parte más densa, caen por su propio peso. Y cuando caen por su propio peso, ¿qué son? Nos van enredando los pies en la vida, ¿verdad? Si supiéramos analizar cualquier conflicto que tenemos emocional, cualquier conflicto mental, cualquier conflicto laboral o todos los problemas que tenemos en la vida son generados por los pensamientos que hemos tenido en vidas anteriores, nosotros y los demás. Por lo tanto, si hemos tenido esos pensamientos, ¿qué creéis que va a pasar al final? Pues que esos pensamientos acabarán friccionando en uno de nuestros vehículos. Y de hecho, uno de los vehículos que mejor tiene capacidad de absorber toda la porquería que circula alrededor es el vehículo emocional. Aunque resulta que los problemas los acaba teniendo el vehículo físico. Claro, cuando uno tiene una depresión y todavía no ha somatizado un órgano determinado, no sabe exactamente de dónde le viene la depresión. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, un problema en un órgano determinado del cuerpo, automáticamente podemos pensar desde la perspectiva esotérica que en vidas pasadas o en esta, ciertas actitudes eran erróneas. ¿Pero por qué eran erróneas? Porque estamos viendo el resultado. Si en una encarnación tenemos una absoluta salud, una salud perfecta, tengamos en cuenta que esa parte del karma la tenemos solucionada. No quiero decir que a la siguiente nos esté esperando algo mucho más interesante que trabajar. Siempre que se presenta una enfermedad, siempre que se presenta el proceso de desencarnar, es para decir adiós a esta vida y sobre todo para dar las gracias, pero no de la forma simplona que nos han dicho siempre, sino integrando todas las dificultades. Si lo hacemos, esas dificultades resulta que se transmutan. Si aceptáramos todo lo que nos sucede en el día a día, el karma dejaría de existir. ¿Por qué no reflexionamos de vez más todavía sobre aquella famosa parábola del Nazareno de poner la otra mejilla? Si queremos eliminar el karma, queremos eliminar las consecuencias de nuestros pensamientos personales, no divinos, personales, hemos de entender que hemos de hacer algo más que un simple examen de conciencia. Hemos de empezar a aceptar todo lo que nos sucede. Y una de las consecuencias del proceso de la evolución, y muy referido con el tema de la curación, es aceptar lo que uno tiene. Si uno tiene una patología cardíaca, que la puede tener por infinidad de problemas, pero básicamente vamos a aceptar que la patología cardíaca viene a consecuencia de trabajar el segundo rayo y que la glándula timo empieza a despertar un poco, etcétera, etcétera. Vamos a tomar esa decisión. No nos vamos a meter en que si las emociones, que si el estrés, que también lo podemos tocar después. Entonces hay que pensar que cuando uno tiene la osadía de acercarse al fuego sagrado, ¿qué le puede pasar? Se puede quemar, ¿verdad? Se puede quemar. Por lo tanto, si pretendemos ser discípulos de la jerarquía, que sepamos que en algún momento va a saltar algún chispazo del volcán ese que llevamos dentro y nos va a quemar. Por lo tanto, ¿a quién nos vamos a quejar? No nos debemos quejar a nadie. Hemos de aceptar que cada vez que tenemos la osadía de investigar, hay una consecuencia directa para el investigador. Todo aquel que roba el fuego a los dioses, es decir, que comparte el conocimiento supremo, se expone ¿a qué? A la crítica, a las enfermedades, a las dificultades personales y al olvido por parte de los demás, es decir, ningunearte completamente. Pero esa es la recompensa para que la personalidad se quede apocada definitivamente. Si nos lo tomamos a mal, que sepamos que no estamos haciendo el verdadero trabajo. Por lo tanto, no tenemos más remedio que reinventarnos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos da miedo la muerte? Venga. ¿A todos? ¿A unos pocos? ¿A unos cuantos? ¿A la mayoría? ¿Nos da miedo la muerte? Entonces hay que reconocer que nos da miedo el cambio. A ver, no nos hemos separado, divorciado, nos han despedido de los trabajos, nos hemos quedado sin casa, nos han despechado, no sé qué, la hipoteca, el banco nos engañó. Todo eso son pequeñas muertes.
Cada vez que un humano tiene un apego a algo determinado, la familia, la pareja, los hijos, el dinero, el trabajo, el bienestar social, incluso el contacto con el maestro o la sabiduría supuestamente espiritual, se produce un varapalo de primer rayo. Una decisión desde arriba, tomada por la propia conciencia, para que nos apartemos definitivamente de esa falsa percepción de la realidad. Por lo tanto, eso equivale a una muerte, ¿verdad? Entonces, ¿la muerte física qué supone? La muerte física, ni más ni menos, es una liberación para la conciencia. Si nos identificamos con el cuerpo físico, si yo pienso en términos de Jesús, yo mismo, me estoy equivocando. He de trabajar en términos del yo, en lo que yo soy realmente. Por lo tanto, esta máscara me la he creado para esta encarnación. Mejor dicho, me la han creado los pites lunares a través de la semilla, del condensado que tenía, del concentrado, para esta encarnación. Por lo tanto, esto es un traje de usar y tirar. Se acaba la temporada, se rompe el traje. Llegan las fallas de Valencia y ¿qué hacemos? Quemamos las fallas. Pues hacemos exactamente lo mismo. Todo lo caduco debe ser destruido. ¿Por qué nos ensanchamos tanto, nos agarramos a las formas caducas? ¿Por miedo? ¿Por comodidad? ¿Por pereza? ¿Por falta de valor? ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Por qué? Por miedo, básicamente. Miedo. Nos da miedo cambiar. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer. ¿Creemos acaso que un contacto con los ángeles nos va a abrir la conciencia de la noche a la mañana? Y hoy soy lerdo total, un inepto total, y porque me ha tocado un ángel soy una persona iluminada. ¿Nos creemos esta historia? ¿Creemos que la lámpara de Aladino funciona transmutando la conciencia de un día para otro? ¿Lo creemos? Ahora bien, si un día para otro significa una encarnación para otra, ahí ya hablaremos más. Pero si supone un día de 24 horas, es decir, un giro de la Tierra, hay que decir abiertamente que eso no es así. Por una razón muy sencilla, porque para alcanzar un estado de supuesta estado de salud inasequible a la influencia de la dualidad que tenemos en la Tierra, hay que tener una conciencia muy grande. Y esa conciencia todavía es el arquetipo que planteó el Buda hace ya 2000 y pico de años, y el del Nazareno, el del Cristo, pero todavía eso no ha calado hondo en la humanidad. Y aun calando hondo en la humanidad, la muerte va a seguir existiendo. El problema no es la muerte, es todo lo que acompaña a la renuncia de la personalidad, de la experiencia en los planos karmáticos. Por lo tanto, si reconocemos que el karma es una actividad del pensamiento, como dijo la señora Besant hace ya más de 100 años, por lo tanto, no estamos contentos cuando viene un problema grande y se nos plantea la opción de dejarlo todo lo conocido. A ver, tenemos una cosa a nuestro favor. Nadie nos ha llamado, nadie nos ha escrito, ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros después de morir para decirnos lo bien que está o lo mal que está. Yo soy de los que sostienen que se debe de pasar muy bien. ¿Por qué? Porque si se pasara muy mal, alguno hubiera comunicado, oye, cuidado con esto. Yo las experiencias que tengo con gente que se ha ido de mi entorno o gente que no conocía personalmente, las cosas no les van tan mal. Ahora bien, también es cierto que pueden estar muchísimos años sin darse cuenta que han desencarnado. Eso sí también lo puedo testificar. Pero esto es asunto de cada uno y por lo tanto hemos de vivenciarlo de una manera muy pragmática. Pero el tema de hoy son los ángeles de curación. Esta es la cuarta vez, me parece, que hablamos en esto de conversaciones esotéricas sobre el tema de los ángeles. Antes hablamos de otras cosas también hablamos del reino débico un par de veces, y básicamente el reino débico hemos de empezar por aquel axioma famoso de que el hombre piensa y el ángel construye. El requisito básico, que siempre lo he puesto en todas las presentaciones, ha sido siempre el olvido de uno mismo, la inofensividad y la palabra correcta. En realidad esto es continua atención. ¿Cómo estamos de contacto interno? ¿Cómo estamos de silencio interior? ¿Podemos presumir de que este silencio nos domina en todas las 24 horas del día, o al menos 1 hora al día? Porque si este silencio interior, que no quiere decir ausencia de palabras, simplemente quiere decir que cuando estoy aquí, estoy centrado en esto, que estoy fregando los platos, estoy fregando los platos, si estoy planchando, o estoy conduciendo, estoy conduciendo. No tengo el WhatsApp, 4 o 5 conversaciones, la televisión, la radio, el teléfono fijo, la cocina, la lavadora. Puedo hacer todo eso siempre y cuando mi mente esté
continuamente en cada una de ellas, pero no al mismo tiempo, una después de otra. Si queremos tener una conciencia geminiana de verdad, practiquemos y desarrollemos la intuición, porque de lo contrario nos equivocamos y nos agotamos. Por lo tanto, existe olvido de uno mismo, existe inofensividad. Inofensividad no quiere decir insultar a la gente, no quiere decir ser agresivo verbalmente, quiere decir que el pensamiento está quieto, solamente está en dar el mayor bien para el mayor número, no para buscar el enriquecimiento personal. Si tenemos pensamientos de enriquecimiento o de que nos va a tocar la lotería y vamos a ser inmensamente felices, os puedo asegurar que no somos inofensivos. Porque la lotería sabéis muy bien que es un caramelo envenenado. Es una tentación que los señores del karma dejan caer a aquellas almas que creen que se pueden saltar la ley de evolución. Esto equivale a decir que no se puede dar café para todo el mundo. ¿Entendéis lo que significa dar café para todo el mundo? Te lo tienes que merecer. ¿Cómo? Trabajando y desarrollando la paciencia encarnación tras encarnación. ¿Por qué nos encontramos en la humanidad, en nuestro medio ambiente, personas que ante una dificultad extrema están tranquilas, mantienen la tranquilidad, la armonía y otras se derrumban? Precisamente porque no han sido capaces de trabajar vida tras vida algo muy importante, la paciencia. Y donde está la paciencia se dice, ¿está un ángel? Sí, claro que está un ángel. Está una parte del ángel solar, de ese ser que nos acompaña desde el principio de los tiempos. En la medida que esas cualidades se manifiesten a través nuestro, nos estamos acercando al arquetipo de ese gran Deva, de ese gran Mahadeva, de ese gran Agnisvata, que es nada más y nada menos que el ángel solar, el cual hay que decir que no somos nosotros somos mónadas, chispas divinas diferenciadas en el mundo de la materia. ¿Continúo? ¿Tenéis alguna duda de esto? ¿No? Los seres humanos, todos anhelamos emular al Creador, ¿verdad que sí? En el fondo somos dioses, ¿verdad? ¿Sí? Nos lo hemos creído, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto nos hemos creído que nos hemos olvidado del trabajo que supone llegar a ser dioses? Es más fácil acercarse al resultado, es más fácil copiar el resultado, copiar y pegar, que integrar el resultado. Porque para integrar el resultado hay que hacer un trabajo previo de adaptación a una serie de circunstancias y sobre todo no tener prisa, no ser esclavo de ese espejismo llamado tiempo. Y es un espejismo porque cada día tenemos oscuridad y tenemos luz, tenemos oscuridad y tenemos luz, y eso nos hace revolucionarnos, ¿verdad que sí? ¿Y si viviéramos en una conciencia inasequible al desaliento, en perfecta armonía, donde la diferencia entre la luz y la oscuridad fuera inapreciable? Si practicamos la inofensividad, la plena atención, vivimos en ese estado que el Raja Yoga nos ha enseñado más o menos de contemplación, ¿creéis que nos puede afectar algo la diferencia entre la luz y la oscuridad? ¿Verdad que no? Son las dos caras de la misma expresión. Entonces, si lo aplicamos a nosotros mismos, la oscuridad sería en este caso la personalidad y la luz sería el alma. ¿Podemos concebir al alma sin el reflejo, sin la personalidad? ¿Podemos concebir a la personalidad sin la existencia de un alma? Si somos magos blancos, no. Si somos magos negros, sí. Aquí trabajamos la magia blanca. Por lo tanto, no lo podemos concebir sin la presencia, el alma, de su reflejo y el reflejo sin una conciencia que lo anime. Consideramos que tenemos el derecho de sanar. ¿Cuántos de los que estamos aquí no le gustaría tener el don de que, mira, me lo dio un Deva, pongo la mano y a la gente se le quitan los problemas? ¿A qué nos gustaría eso, verdad que sí? ¿Sí? Hablaremos después del tema de los karmas. ¿Pero creéis que eso es positivo? No. Ojo, porque se dice, pedid y se os dará. Y yo siempre digo, cuidado con lo que pedimos, porque nos lo van a dar. Lo digo porque hablo de mi experiencia. Yo cuando era pequeño, 14, 15 años, pedí muchísimas cosas. 30 años después llegaron, 25 años después llegaron, 40 años después llegaron. Y no pude decir, oye, no, esto no es para mí, cómetelo con patatas. Porque claro, uno le pone caras, le pone ambientes, le pone historias, y viene de la manera que menos te esperas, y viene envuelto en una serie de cosas que no te gustan. Pero como has pedido lo que está dentro de la caja, te tienes que tragar toda la porquería que la caja lleva. Lo digo porque es mejor no pedir cuando estemos en el sendero, solamente mantener la verticalidad, cuanto mayor tiempo mejor. Y lo que tenga que ser, será. Pero si pedimos, estamos adelantando
nuestra propia desarrollo interno. Y eso, a la larga, nos costará hacer unas cuantas reflexiones y sobre todo renuncias. Por lo tanto, tengamos muchísima tranquilidad en esto. Nos creemos todos capacitados para realizar tal proeza. A ver, que levante la mano el que crea que no tiene capacidad para sanar. Todos tenemos, todos. Todos tenemos, ¿sabéis por qué? Porque el ser humano, por la capacidad irradiatoria que tiene de su cuerpo etérico, puede sanar. El nazareno y el Buda sanaban de esa manera, pero las iniciaciones que tenían ellos no son las nuestras. Eso por descontado. Por lo tanto, entendamos que todos tenemos esa capacidad. Otra cosa es que tengamos la capacidad de dicción, la labia, es decir, la oratoria y sobre todo la capacidad de imponer las manos o simplemente con la mirada o a través del tercer ojo proyectar un haz de luz como hemos visto en las películas de dibujos animados y sanar a la gente. Se sana así, los grandes iniciados sanan así, con la mirada. Pero para sanar hay un problema, hay que conocer el karma de los demás, pero más importante, tienes que conocer tu propio karma. Y aquí empieza el problema. ¿Quién conoce su propio karma? Tenemos una bolita mágica de cristal que la consultamos y no, yo estoy exento de karma, yo soy puro, etcétera, etcétera. ¿Lo podemos decir eso? Yo humildemente reconozco que no lo sé. Por lo tanto, el tema de la curación ya se pone más complicado. Vamos a ver qué más hay. No obstante, olvidamos que la curación en el fondo es una cuestión kármica. ¿De quién es el karma? ¿De la personalidad, del alma? ¿De quién es? ¿De la personalidad? Del alma. De la conciencia que evoluciona. Por lo tanto, ¿qué habremos hecho en vidas pasadas para tener los problemas que tenemos? Yo hubo un momento en mi vida que me pregunté ¿qué habré hecho yo en vidas pasadas para haberme roto tantos huesos, haber tenido tantísimos accidentes, que me pillen coches, etcétera, etcétera? ¿Qué habré hecho yo en vidas pasadas? Porque como el karma se manifestó al año y medio de nacer, por lo tanto, y hasta hace un año volvió a manifestarse de nuevo, por lo tanto, esta pregunta me la he hecho muchísimas veces. ¿Qué habré hecho en vidas pasadas para haber tenido tantísimos accidentes? Solamente me han afectado al cuerpo físico, y curiosamente a la estructura etérica, que son los huesos. Solamente a eso. Afortunadamente la cabeza, la ventaja que tiene que es un exoesqueleto, lo sabéis, es la única parte del cuerpo que está preparada, es un cofre que donde se guarda la joya es la conciencia, la pineal, por eso tenemos exoesqueleto, pero en el resto del cuerpo es un endoesqueleto. ¿Qué pasa? Que los palos vienen por ahí, y afortunadamente golpes en la cabeza no he tenido, afortunadamente, hasta hoy, no quiere decir que mañana los tenga. Lo digo porque planteémonos el tema kármico. Bien, tú tienes el ejemplo directo. No, conozco otros casos como el tuyo también, y acabar mal, muy mal, definitivamente, muy mal. Sí. Hay que aceptar lo que viene. Entonces, entendamos lo que significa nuestro propio karma, es decir, aquella justa retribución que tenemos en la vida, y podremos entender un poquito a los demás. Y cuando entendamos un poco a los demás, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Callarnos. Porque nos damos cuenta de una cosa. Yo tengo la cruz que llevo, tengo una cruz que vete a saber a dónde llegará. Pero los demás, es muy fácil ver la cruz de los demás, hay que ver los problemas que tienen los demás. ¿Y los míos? Solamente se supera, el nazareno nos lo enseñó, cuando el corazón esté plenamente abierto. Y hay que decir que eso no es cierto, porque si los humanos tuviéramos mínimamente el corazón abierto, la tierra sería mucho más hermosa de lo que lo es. Y es muy hermosa, A pesar de que la televisión dice que nos matamos cada día, no nos matamos todos, se matan unos cuantos. Es una minoría que hace mucho ruido y que por alguna razón es una piedra en el zapato, pero bueno, hay que aceptarlo también. No depende de la conciencia personal separada. Si tenemos una conciencia que vive en la dualidad, lo negativo y lo positivo y negativo, lo que me gusta, lo que no me gusta, la dualidad no es el mejor aliado para encarar el tema de la curación y menos aún para invocar los ángeles. Corresponde al mundo arquetípico de la mónada. A ver, si nos cuesta entender que somos una personalidad, nos cuesta entender que hay diferencia entre el cuerpo físico, el emocional y el mental concreto, nos cuesta muchísimo también aceptar que somos almas, que estamos evolucionando, conciencias intermedias. ¿No creéis que nos cuesta muchísimo más aceptar que somos chispas divinas, mónadas? Teniendo en cuenta que hablamos de la mónada sin conocerla.
Hablamos de la mónada en relación nada más y nada menos que a la tríada espiritual. Y lo único que conocemos de la tríada es la parte mental, que en momentos sublimes de silencio interior o de meditación contactamos con algo que se parece un poco al átomo manásico permanente. Eso es lo más cercano que tenemos los humanos. Para empezar a conocer la cuestión, tendríamos que tener una tercera iniciación, tener el Angantakarana construido y mejor si tenemos la cuarta. Porque si tenemos la cuarta, aparte de haber juntado la energía manásica con la búdica, la energía manásica en la cuarta desaparece y la búdica se empieza a asociar a la energía átmica, al propósito de voluntad al bien del logos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cada vez que nos planteemos el tema de la mónada, sí, somos mónadas, somos hijos de Dios, somos Dios en esencia, somos uno con Él, pero aquí, en estos planos karmáticos, no lo manifestamos, no diré de ninguna manera, pero en absoluto podemos decir abiertamente que lo entendemos y mucho menos que lo manifestamos. Pensad que un maestro de la jerarquía manifiesta una porción de la mónada mucho más elevada que nosotros, pero no manifiesta toda la mónada. Hay que llegar a la octava iniciación, al Buda. Buda es una mónada perfecta, se manifiesta, se expresa. Estamos muy lejos todavía, pero hay que hacer algo, ¿no? Continuamos. Agnischaitas, Agnisurias, Agnisvatas. ¿A qué planos pertenecen estos ángeles? Son las denominaciones orientales, ¿eh? Los Agnisvatas son los hijos de la mente, los Manasadevas, los ángeles solares, los Dhyan-Chohans también, ¿no?, de la doctrina secreta. Los Agnisurias, o Surya o Agnisurias, son los ángeles del mundo de las aguas. Ya lo veremos después las tablas que hay. Del plano astral, pero el plano astral no entendido como subplano del plano físico cósmico, ese plano que tenemos en la Tierra, que nos hemos creado los humanos, ese vórtice energético que hay, que no es el verdadero plano astral. Lo hemos creado los humanos a través de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, y los humanos tarde o temprano nos lo tendremos que comer. ¿Cómo? Pues ni más ni menos que juntando las energías del sexto rayo, características de ese plano, y del séptimo rayo. Y esto se está haciendo ya. La tecnología, todo esto, el teléfono móvil, las comunicaciones, los trenes a 300 por hora o lo que tenga que venir, forma parte del proceso de fusión de los dos planos, que es una parte del plan. Ese plan del área de Acuario, en el fondo, es fusionar el mundo astral con el mundo físico-etérico. ¿Cómo podemos acabar los humanos? ¿En un gran manicomio? ¿Queréis que sí? ¿Creéis que sí? ¿Que vamos a acabar así? Sí. ¿Os imagináis lo que puede ser por la calle, caminar y ver cómo aparecen formas astrales porque se desarrolla la percepción por la entrada del séptimo rayo de Urano? ¿Cómo podemos acabar? ¿Habéis tenido alguna manifestación de ver algo que se materializa a vuestro alrededor? ¿O solamente lo habéis percibido internamente? Pues imaginaos que en amplia escala empecemos a ver eso. ¿Qué puede pasar si no tenemos un arraigo claro y definido con la conciencia? Pues que la personalidad y especialmente el vehículo emocional acabarán con toda nuestra encarnación. Pero a ver, si una persona no desarrolla eso de la conciencia, lo verá. ¿cómo tiene esas visiones? Lo verá. En el plano físico sí. ¿Sabes por qué? Porque se está trabajando unos niveles que al romperse la trama etérica con las bombas atómicas, está entrando todo y entrará mucho más en el futuro. Y de hecho, mucha gente que es mentalmente bastante poco desarrollada es la que más visiones ha tenido. Acordaos de las apariciones marianas, el fenómeno ovni, todas estas cosas, incluso muchos más fenómenos que hay y muchas experiencias que la gente no quiere relatar por miedo a ser tildada de idiota o recibir burlas. Por ejemplo, los pilotos de avión están cansados ya de ver cosas en los vuelos transatlánticos, pero ninguno se atreve a decirlo porque la compañía lo despide. Y en el momento que tenga un problema de visión, sabéis que los echan del trabajo. Claro, es una tenaza tremenda, la gente traga. En quirófanos han pasado muchísimas cosas, aquí hay alguna historia para contar, y los médicos se callan. ¿Por qué? Porque como la ciencia no me lo explica, y yo soy ante todo un científico, me baso en la mente concreta, todo lo que se escape de la mente concreta lo tengo prohibido. Por lo tanto, me estoy jugando el pan y me estoy jugando el prestigio en mi profesión. Agnischaitas, los devas del plano físico etérico.
Estos vamos a tratar porque de aquí van a venir los ángeles que nos van a posibilitar la curación, teniendo en cuenta que lo que nos interesará a la larga trabajar van a ser los devas del equilibrio que proceden de los devas Agnisuryas, Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero las denominaciones orientales son una cosa, las occidentales son otras. En el fondo es la traducción nada más. La invocación de las fuerzas cósmicas del bien representadas por aquellos ángeles denominados Agnischaitas y muy particularmente por un grupo específico dentro de los mismos que se llaman ángeles de curación. Son ángeles del plano físico, pero no son exactamente los ángeles que todos conocemos del plano físico. No tienen mucho que ver ni con las salamandras, ni con las ondinas, ni con los gnomos, ni con las sílfides, que tratamos hace dos clases, me parece que lo tratamos el año pasado. Por tanto, entendamos que tenemos la potestad, a través del equilibrio, de invocar a esos ángeles. Pero tengamos en cuenta una cosa, si el equilibrio no resuena dentro de nuestra conciencia, podemos invocar todo aquello que queramos, pero los ángeles no nos van a hacer caso. Por lo tanto, entendamos que el trabajo de curación exige primero un trabajo de profunda preparación. ¿Estaremos dispuestos a prepararnos para ayudar a los demás? ¿Seguro? Aunque la preparación implique un cambio radical en nuestra conciencia y en nuestra forma de ser, de expresarnos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y si engendramos karma? Eso no nos gusta. ¿Cómo lo sabes? Bueno, el que juega con fuego se acaba quemando. ¿No habéis visto estos malabaristas que llevan las piezas estas que van dando vueltas y tienen fuego? Se acaban quemando muchos de ellos. Los que juegan con las botellas, estos camareros, o los pizzeros que juegan con la masa de la pizza, que la tiran para arriba, muchas veces se les cae al suelo. ¿Sí o no? Los alfareros, cuando están allí trabajando, también se les destroza, ¿no? Se destroza la pieza. ¿Dónde está el problema? ¿Tenemos miedo al fracaso? No, ¿verdad? Por lo tanto, no nos queda más remedio que aceptar que si queremos vivir una vida equilibrada, hemos de meter la pata infinidad de veces. Esto es una explicación de los planos y de los regentes, de los elementos y de los grandes ángeles. En el plano ádico, el plano lo más sublime del plano, el plano físico cósmico, del subplano, ahí tenemos al gran regente Adi, trabaja el elemento, es el éter cósmico, y los devas ángeles mayores son desconocidos. La fuente es Las fuerzas ocultas de la naturaleza, de Vicente Beltrán Anglada. Os recomiendo el tríptico, son 3 libros, el Tratado Esotérico de los Ángeles, porque da una percepción bastante clara de lo que son los ángeles. El plano monádico, llamado también Anupadaka, el gran regente Anupadaka, éter solar, ángeles desconocidos. El plano de la voluntad, Vayu o Indra, elemento aire, ángeles planetarios. El plano mental, el gran señor Agni, del fuego, y los famosos Agnisvatas, que es el nombre que se le da a los ángeles solares, o Manasadevas, hijos de la mente, o también Dianes Choanes, también. El plano astral, el señor Varuna, el gran señor Varuna, señor de las aguas, y los devas, los Agnisurias. Y el plano físico, el gran arcángel Yama Shiti, elemento tierra, y Agnischaitas. ¿Nos suena algo? ¿Nos dice algo? A excepción de los 3 primeros, el búdico, átmico, monádico y ádico, son planos, ¿verdad? Esto es como la constitución septenaria del ser humano. En teoría queda muy bien, pero en la práctica, cuando tenemos la 4ª iniciación, las cosas son completamente distintas. Ya no tenemos necesidad de encarnar. El Mayavirupa suple la necesidad de encarnar. Se crea un cuerpo y este cuerpo se materializa por cuestiones de servicio. Evidentemente ese cuerpo no respira. Ni come, ni tiene pupilas. No. Porque está siendo dirigido desde el plano búdico. Antes hemos dicho que somos mónadas, ¿verdad? Pues hemos de lanzarnos a este vacío creador, hemos de tener la osadía de dar el salto para que los ángeles vengan en nuestra ayuda. Si solamente pensamos aquello que podemos entender y elucubramos todo aquello de lo que estamos seguros, nunca despegaremos las alas, nunca podremos evolucionar. ¿Sigo? Un gran número de discípulos, dijo Vicente,
preguntó en la jerarquía qué podía hacer para el trabajo específico. Dijo, invocación del bien cósmico. ¿Hemos entendido alguna vez lo que es el bien cósmico y el mal cósmico? Hay una cosa que en esoterismo, en teosofía, se llama mal cósmico, porque forma parte de la dualidad, y hay otra que se llama el bien cósmico. Si tenemos una duda sobre lo que es el mal y el bien, y lo que es lo sagrado o no sagrado, en relación a los humanos, hagámonos una simple pregunta. ¿Por qué nuestro logo solar, de nuestro verdadero Padre, Dios, ha necesitado recubrirse de una forma para poder evolucionar? Eso nos quiere decir ya que Él no tiene la absoluta perfección. ¿Entendemos? Él está evolucionando. Y todo lo que vemos por los telescopios astronómicos de todas las galaxias del universo son logos, entidades que están evolucionando. ¿Cómo evolucionan? Pues con un cuerpo en el plano físico. Y si pudiéramos ver el plano astral cósmico, veríamos galaxias también, pero trabajando como mínimo en esos niveles, y así sucesivamente. En la medida en que necesitan revestirse de un cuerpo externo para evolucionar, quiere decir que el arquetipo de evolución que tienen asignado todavía no lo han consumado. ¿Qué nos pasa a los humanos? Hay gente que dice, esta será mi última encarnación. Bueno, si nos lo creemos, nos lo creemos. En la práctica hay que decir que no, porque la rueda no se para nunca, nunca. ¿Y para qué queremos tener ese pralaya tan grande de descanso? ¿Tanto nos hemos fatigado en la vida? ¿Tanto miedo tenemos a las dificultades diarias? ¿No será más bien eso? ¿Sí o no? Como forma directa y positiva de vencer el mal planetario y reducir progresivamente así el poder radioactivo de todas las enfermedades y dolencias que aquejan a la humanidad. La comprobación clarividente en los mundos ocultos demostró que las entidades psíquicas conocidas como el cáncer, la diabetes y el artritismo y otras muchas más son consecuentes de la vida presurosa. A ver, la diabetes, el cáncer y la artritis y todas las enfermedades, evidentemente, una vida estresada te acaba generando de todo, más que nada porque te quita las defensas naturales. Ahora bien, todos cuando encarnamos, llevamos dentro de nuestro organismo, de nuestras glándulas, llevamos una sustancia que es un deva, es un pequeñito deva, que en un momento determinado recibe una orden de activarse. Se puede manifestar como diabetes, se puede manifestar como dolencia hepática, cardíaca, neuronal, etcétera, etcétera. Lo llevamos todos dentro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una cosa, ese tipo de enfermedades no se contagian. Ni se contagia el cáncer, ni se contagia la diabetes, ni se contagia el artritismo, ni tampoco el Alzheimer, ni el Parkinson, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Sí que las condiciones externas son muy importantes, sí que lo son, pero las condiciones externas son las que hemos buscado nosotros para poder evolucionar. ¿Por qué estamos en un lugar donde hay tantísimos enfermos de cáncer, por ejemplo, de pulmón? Es que el aire de aquí había una fábrica que tenía amianto y nos contaminó a todos. ¿Y por qué estás allí? ¿Por qué estamos en esos sitios? ¿Porque nos gusta el sitio o porque internamente sabemos que debemos estar allí? Es que el agua de esta zona tiene nitratos y los nitratos me han destrozado un riñón. Y a lo mejor de 5.000 personas hay 50 o 60 que un riñón no funciona. ¿Qué pasa? ¿Que es una lotería? No es una lotería, es la ley del karma. Sucede que no la queremos reconocer. Es que vivo en un lugar donde hay mucha piedra de granito y como el piedra de granito tiene radiaciones, resulta que tenemos cánceres. Las mujeres tienen muchísimos cánceres de ovarios y de pecho y los hombres tienen cáncer de otro sitio, de próstata. O sea, ¿le echamos la culpa a las piedras? Sí que tienen su influencia, pero es que son los agentes disparadores de nuestro karma. Y si estamos allí es porque internamente lo hemos escogido. ¿No sabéis aquello de que lo similar se atrae? ¿Por qué vamos siempre al avispero para que nos piquen las avispas? ¿Por qué? ¿Por casualidad? No existe la casualidad, existe la causalidad. Por lo tanto, vamos buscando el lugar, el sitio, la zona, la condición karmática para poder sacar eso que sabemos de inconscientemente que tenemos que vivir. A ver, una persona que tenga un problema serio de salud, no le vengamos diciendo que la diabetes, por ejemplo, es consecuencia de haberse reprimido sexualmente hace varias encarnaciones.
Se sabe que todos los que pasamos por monasterios y hemos estado en monasterios, en conventos, en templos, y nos hemos estado castigando el tema de la devoción y del ascetismo, resulta que como hemos negado la dulzura de la vida, que en una fase humana es el sexo, hemos renunciado a eso, en una encarnación siguiente o muy avanzada, resulta que ese azúcar que no quisimos tomar, porque nos parecía que no era humano, resulta que nos lo inyectan, nos lo inoculan en la sangre, y eso al final nos acaba quitando la vida. Nos produce heridas, no cicatrizan, el corazón no funciona bien, el hígado tampoco, los riñones tampoco, el cerebro tampoco. ¿Qué ha pasado? Que por buscar una perfección antes de tiempo, sin contemporizar con la vida diaria, resulta que hemos recibido un premio, y el premio es: todo lo que no has querido en esta vida, aquí lo tienes, a ver cómo lo digieres. Claro, el páncreas no funciona. Curiosamente, el páncreas es la glándula ¿de qué chakra tan importante en los humanos? El plexo solar. Y el plexo solar hay que decir que es el ángel director de la personalidad de la mayoría de la humanidad. Por lo tanto, a través de ahí entra cáncer, dolencias hepáticas, dolencias de nefríticas, corazón, pulmones, prácticamente todo lo que engloba la zona, incluso la zona de por encima del diafragma, porque afecta muchísimo para arriba. Acordaos que muchos cánceres que empiezan, por ejemplo, en el intestino, que es la zona de influencia básicamente del plexo, acaban haciendo metástasis en los pulmones. Fijaos cómo es la cosa. De hecho, para la gran mayoría de seres humanos, el plexo solar es la central, el director. El mundo del deseo, ¿es positivo o es negativo? Para aquellos seres humanos que no conocen otra alternativa, adelante. Los que lo conocemos, no. Sabemos que por ahí no podemos ir. Pero vuelvo a lo de antes. ¿Qué ganamos dando un sermón a la gente diciendo que tenemos diabetes? Porque, bueno, en vidas pasadas, mira por dónde. Y resulta que en esta vida, ¿qué hemos hecho mal para que la diabetes, por ejemplo, o el cáncer, o cualquier dolencia, se enseñoreen en nosotros? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Hemos hecho algo mal? ¿Somos conscientes de ello? ¿Verdad que no somos conscientes? ¿Qué se nos dice entonces? Que lo vivamos bien. ¿Por qué da tanto miedo una enfermedad como esta? La ciencia trabaja, aunque parezca mentira, los laboratorios trabajan para que muchos tipos de cánceres se conviertan en algo parecido a la diabetes, es decir, un enfermo crónico que engorda las cuentas de resultados de los laboratorios, de las farmacéuticas. Si es verdad, funciona así. De hecho, lo han hecho con el tema del SIDA. Hay quien dice que el tema del SIDA fue un experimento a ver quién se sacaba la vacuna antes y a ver quién se forraba más. Y en la práctica se sabe que gracias a toda la cantidad de medicamentos que toman, que son carísimos, por cierto, resulta que la gente pues tiene una calidad de vida importante. Pero es que en el tema del cáncer, de unos tipos de cáncer, hay un medicamento que vale unos 27.000 euros y que con 2 inyecciones al año, pues que el cáncer va muy bien. ¿Quién tiene 27.000, 54.000 euros anuales para gastárselos en estos tratamientos? Si participas voluntariamente en el experimento, no pagas. ¿Y quién te dice a ti que las dosis no acaben contigo? Yo participé. ¿Participaste? ¿Y qué tal? Ayudó. ¿Te ayudó? ¿Y vale vale eso, 27.000? No sé, estaban fase 2. A mi padre le poníamos unas inyecciones o pastillas americanas, 20 y tantas mil pesetas. Se tomó varias cajas. Menos mal que las pagaba la Seguridad Social, porque si no tenemos que vender la casa, ¿eh? En mi caso pagó San Pablo. A ver. Y luego para nada, para morirte, ¿eh? Para morirte, Un ¿eh? experimento global de Europa. Sí, no, ya lo sé ya. Entonces, Pero ¿qué vale cada pastilla que tomaba yo? Pero es curioso que se haga una sanidad para aquellos que el karma aparentemente les ha favorecido. Digo aparentemente porque la riqueza de esta encarnación puede ser la miseria de la siguiente, ¿eh? Hoy, tener mucho dinero y tener todo a tu mano, igual es la siguiente encarnación dormir debajo del puente, ¿eh? O recoger cartones. Seguramente que detrás de algunos vagabundos que hay en las calles, que a veces nos dan miedo, nos dan compasión o nos dan de todo, hay historias de este tipo, ¿eh? El hecho de recibir y dar, los humanos lo tenemos muy claro todavía. ¿Podemos invocar al bien cósmico? ¿Estamos capacitados para ello? ¿Tenemos la conciencia limpia? ¿Somos aliados del bien cósmico o del mal cósmico? ¿Qué sucede cuando hay un atentado y matan unos cuantos niños o personas enfermas? ¿Qué hacemos? ¿Invocamos al bien cósmico o nos acordamos del mal cósmico?
que los maten, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que quiere la parte oscura, que los engordemos con nuestros deseos y nuestros pensamientos. Un ejemplo, imaginaos que ahora, pues, el edificio de enfrente se derrumba, por alguna razón, una explosión, y bueno, tenemos la oportunidad de ver, pues bueno, cadáveres. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ayudando, ¿no? Ayudando. Bueno, Pero, ¿y las reacciones emocionales? Si es una explosión, y a ver, se corre la voz y se comprueba que, bueno, que ha sido una bomba, bueno, una de esas cosas que pasan ahora, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿De forma espiritual? ¿Buscamos ayuda? ¿Somos pragmáticos? ¿Hacemos lo que hace en un equipo cuando hay una catástrofe de esta? Los médicos son muy vamos, van al grano, ¿eh? El que está muerto no lo tocan, pero el que tiene vida van a por él. El que está muy grave, primero. El que tiene un brazo roto, el último. ¿Sabéis que es así? ¿Seríamos capaces de actuar así? Si hay familiares nuestros, y sobre todo hay niños. Digo niños porque es la parte emocional que nos moviliza más. O personas desvalidas, etcétera, etcétera. Una mujer embarazada, empezamos a montarnos el rollo, que ese niño que tiene que haber nacido, que si va a ser una niña, estos rollos que salen por televisión, que la gente se cree que nos están haciendo un bien y nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo los medios de comunicación con esas historias. ¿Sabéis por qué? Para que nos apartemos del alma. En el momento que movilizamos las emociones, nos apartamos del alma. Por lo tanto, si vivimos así, no puede haber colaboración con el mundo débico, y muy importante, no existe la curación esotérica. Claro, porque te mueves con el plexo solar. Claro, no hay curación. Por lo tanto, no nos queda más remedio que olvidarnos de todo eso, mantener el equilibrio interno, afrontar la vida como nos viene, que seguramente viene, y hay gente que vive muy mal en el sentido de que tiene muchísimos problemas, pero a pesar de ello manifiesta una quietud, una tranquilidad increíble. Y hay otra que no debería de quejarse de nada, porque materialmente tiene de todo, pero que le pasa como a Tauro, como al signo de Tauro. Un taurino, ¿por qué se caracteriza? No es gratuito que tengamos los cuerpos anchos, no, pero cuanto más tengo, más quiero, y más, y más, y más. ¿Por qué? Porque no me he dado cuenta que no es la cantidad, es la síntesis de la cantidad lo que me tiene que servir. No, cuantos más coches tenga, mejor. Cuanto más botellas de vino, mejor. Cuanto más quesos tenga, más casas, etcétera, etcétera. Y más amantes también, ¿por qué no? Porque Tauro es el arquetipo de la buena vida. Entonces, es verdad. Jordi, no digáis que no, que es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que eso llega un momento que no te sacía. Y por eso la idea de más y más. ¿Qué les pasa a los grandes capitalistas del mundo? A ver, el problema es que no saben cómo gastarse el dinero, porque a mí me hace gracia algunos de ellos. Sí, bueno, pero es que no tienen nunca bastante. Si os fijáis bien... ¿Por qué no saben? Si no paran en todo el día, ellos disfrutan. No, es que su conciencia está abocada a tener. Y como han trabajado en vidas pasadas... Sí, pero no es el tipo de vida que hay que tener. Porque si tú, esta vida... Claro que disfrutan, pero nunca... Pero la infelicidad es que no saben en qué gastárselo. Lo nuestro es cómo lo gano y cómo lo conservo. Lo suyo es en qué me lo gasto. La hija de los nazis se suicidó. Porque no estaba feliz, estaba triste. Pero ahí está. No, pero hay muchísimos así, muchísimos. Sabía que era una pobre niña rica. Sí, eso es cierto. Es que hay una cosa que toda la gente que tiene dinero se ha encontrado. A ver, muchos de estos contratan los servicios de un asistente o de una asistenta que le da conversación, que van al cine, van al teatro, etcétera, etcétera. Una amistad. Pero el amor no se puede comprar con dinero. Tú puedes comprar las 24 horas del día de una persona, se las puedes pagar muy bien, pero no te va a entregar su corazón, porque el corazón es una cosa personal. Se hace una cosa de aceptación, y cuando hay dinero por medio y un interés esquematístico tan elevado, las cosas no fluyen. Mirad, leos, por ejemplo, cuando vienen los Rollins y todos estos grandes conjuntos y artistas, tienen un séquito increíble. Pues cuando se leen las noticias en la prensa, hay 3 o 4 que se encargan, hombres o mujeres, de mantenerlos siempre contento. Contarles solamente noticias interesantes, es decir, como un grupo de amigos. ¿Creéis que eso es un grupo de amigos? Si precisamente la amistad, ¿en qué se basa? En las diferencias que hay. ¿Vamos a la pizzería o vamos al otro sitio? No, enfrentamientos por votar qué se come, se cena esa noche. Eso es la amistad.
Però cuando tot... El Rothschild Sí. feien un diari expresamente para él, con las noticias que él quería saber. Las otras... ¿Continúo? Mira, conciencia personal. Aquí tenemos enfermedades, tenemos la pregunta ¿qué es la enfermedad?, ¿qué es la emoción?, lo que os he hablado antes un poco, pero ahora lo vamos a concretizar un poquito más. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué son los odios, las iras, los amores, las alegrías? Es decir, el mundo de la dualidad. ¿Qué es la confusión mental? Que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es la confusión mental? ¿Qué significa la mente humana? ¿Qué significa una vida dual en realidad? Hablamos de la vida dual y nos creemos que la tienen los demás, y no es así. Nosotros somos fruto de la dualidad. ¿Qué es el sentimiento de separatividad? ¿Qué significa buscar la unidad? ¿Qué significa la unidad en sí? ¿Qué significa la síntesis? ¿Qué significa la integración? ¿El propósito? Y curiosamente, la mente humana, la conciencia personal y la conciencia humana son lo mismo. ¿Qué es el ser humano? Esto y mucho más en el mismo sentido. ¿Nos reconocemos ahí? ¿Nos reconocemos ahí en esa lucha de la dispersión y la búsqueda de la síntesis? ¿Nos vemos ahí construyendo continuamente barreras de separatividad con los demás? Eso es la mente humana. La mente humana, cada vez que compara y busca diferencias con los demás, está erigiendo una barrera de separatividad. Empieza con lo siguiente: pues mira, llevo una camisa mejor que la de él o la de ella, mis zapatos son mejores, mi coche está mejor y me encuentro aparchado, después de 10 años tengo menos arrugas que el otro. Esto parece una cosa baladí, ¿verdad? Una cuestión baladí. Pues resulta que los humanos funcionamos así. Por lo tanto, si fomentamos el sentimiento de separatividad porque nuestra mente y nuestra conciencia resulta que son lo mismo porque no lo diferenciamos, resulta que estamos trabajando la conciencia personal. Y esa conciencia personal hay que desarrollarla, pero hay que fagocitarla. ¿Cómo? Con la comprensión, con la integración, con el amor del alma. ¿Somos capaces de dar ese paso, de renunciar a nuestra mente humana capaz de establecer diferencias? Seguimos teniendo la manía, la monomanía de ver la paja en el ojo ajeno. Incentivar esa paja para reconocer que nosotros tenemos una, pero no lo queremos decir públicamente, que es no una paja, una viga. ¿Queremos vivir así? Pues ya sabemos lo que nos toca. Mientras vivamos en esa dualidad, en esa esquizofrenia, no podemos tener curación esotérica, curación interna, no la podemos tener, porque como almas, no podemos transmitir esa energía a nuestro vehículo etérico para que al final llegue al físico. ¿Os dais cuenta cuál es el problema de la enfermedad, la raíz de toda? La confusión en la que vivimos. Si realmente viviéramos en la no dualidad, es decir, en un mundo de inofensividad, de correcto equilibrio, de perfecta palabra, etcétera, etcétera, de plena atención, todo esto estaría neutralizado. Cuando el Buda enseñó, hace 2000 y pico de años, el tema del desapego, iba por aquí, porque si realmente renunciamos a los extremos y nos mantenemos en el medio, que es muy difícil vivir el cuarto rayo, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El camino del medio, además, no es gratuito que por Tauro y por Escorpio entre el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, que yo prefiero llamarle vivir el conflicto en armonía. Y la propia existencia en sí ya es un conflicto. Imaginaos la falta de salud, falta de trabajo, falta de estima, incapacidad para relacionarse con los demás, es decir, todo aquello que el alma no ha podido asumir en esta encarnación, porque es un alma muy joven todavía, que no tiene experiencia, que no ha bregado suficientemente con la materia. No olvidemos que todo esto, en el fondo, es miedo. Una mente activa, poderosa, que siempre ve la separatividad, la diferencia con los demás, y sobre todo, tanto en el aspecto físico, emocional y lo más peligroso, en el mental, que es la cabeza de la hidra más dura que hay de pelar, el orgullo mental, es una conciencia que está abocada al engrandecimiento material, pero está abocada a la muerte espiritualmente hablando. La humanidad se encamina hacia este arquetipo. El sistema económico en el que nos movemos, el capitalismo, resulta que nos ha hecho trabajar esto. Nos ha hecho trabajar esto, tener una mente poderosa y sobre todo competir con los demás. Y lo peor que podemos hacer en estos tiempos es combatir con los demás. Mientras existe competitividad, el amor no puede fluir.
y es un veneno que nos está envenenando a todos. ¿A dónde nos ha llevado la competitividad? A que todas las compañías prácticamente están desapareciendo y se están quedando una en un sector, otra en otro sector, etcétera, etcétera. El mundo lo tienen repartido como señores feudales, como reinos de taifas. Una que controla el café, otra el aceite de oliva, otra el tema de los lácteos, otra el tema de las aguas minerales, otra el tema de las comunicaciones, que a la larga lo veremos, etcétera, etcétera. Bueno, los medicamentos ya se está viendo. Y hay una que está controlando la política a nivel mundial. Y estos neoliberales tienen un poder muy grande. ¿Por qué? Ya se han encargado de que en los diferentes países, España entre ellos, la filosofía desaparezca de la enseñanza secundaria. ¿Por qué? Porque eso es perder el tiempo. Vamos a enseñar que la gente sea competitiva. Claro, si le quitas la capacidad de especular a una persona joven, de establecer un diálogo, ¿qué estás creando? ¿Una máquina? ¿Y esa máquina qué va a hacer? Cumplir con la misión para la cual fue creada, ¿verdad? Porque, ¿en qué nos diferenciamos de las máquinas? Las máquinas siempre hacen lo mismo, los humanos no. Los humanos no hacemos lo mismo, pero al final acabaremos siendo máquinas. Y al final en los trabajos seremos sustituidos por las máquinas. Sí, tendremos algún implante especial y seremos cyborgs, sí, exactamente, muy bien dicho. Pero mientras eso sucede y permanecemos en el sistema capitalista, para mí atención plena es vaciar la mente y volverla a llenar de algo totalmente claro, nuevo. ese es el camino. Es la nueva tierra. Es que la atención plena es amor, claro. Es amor a lo manifestado. Esto es muy difícil. Uy, tanto, y tanto. Además es una lucha constante con el mundo que te rodea y sí. todo el mundo te ve raro. Entonces, la cuestión es de qué vamos llenando la mente a medida que vaciamos. Básicamente, el arquetipo es que nos acerquemos cada vez más al plano búdico. De hecho, la verdadera curación vendrá del plano de la síntesis, del plano búdico. El plano de la razón pura, es el plano que está por encima del mental. Y ese plano es captación intuitiva de la verdad, es un campo de expresión diferente al nuestro, tanto es así que no lo sabemos. El Agni Yoga es el que nos prepara, pero la atención plena en el día a día nos abre las puertas del plano búdico. Y al final viviremos a nivel de intuición, acudiremos a las reuniones sin haber sido invitados, porque internamente nos han llamado. Bueno, ya hay cosas que están pasando. Y practicaremos el arte de compartir. El trabajo está previsto que escasee cada vez más. ¿Qué pasará con la gente que se queda sin trabajo? ¿La castigamos? ¿La metemos en un horno crematorio o qué hacemos? Lo pregunto porque esas ideas existen, En algún despacho hay planes para acabar con... Por algo no están diciendo la cantidad de suicidios que están habiendo. Exactamente. A ver, esto que está aquí en Moncada, que atropella cada semana, mucha de la gente que atropella el tren, no la ha atropellado el tren. Yo esto lo pude ver en Castelldefels hace unos años, de un señor que venía al tren y el tren, a ver, ¿qué quieres que os diga? Me callaré. El señor se tiró y fuera. A ver, las cosas pasan así. Pero no es porque la gente haya cruzado por el paso de nivel, porque muchos, cuando no se dice siempre, ha sido en otro lugar. Lo que pasa es que, claro, el tren va por la ciudad, etcétera. Tengo una conocida que su hijo se acaba de suicidar y lo primero que le han dicho los servicios sociales y todo es que prohibido decir nada. No puede decirse, ¿no? Un amigo el año pasado también. Se tiró por el puente. Tiene efecto llamada. Y lo primero que le dicen los servicios cuando vienen es que no digan nada. No, eso no se puede decir. Tiene efecto de llamada, desgraciadamente. Es increíble que una cosa tan dramática, tan terrible, tenga efecto de llamada. Por eso no se dice nunca. Hi ha una hagut també aquests nois que s'estan suïcidant també. Per internet, que queden per suïcidar-se, sí. Bueno, ¿conocéis Madrid? El puente famoso aquello de la carretera de Segovia. Ese puente se le han tenido que poner unas mamparas de metacrilato porque quedaban por internet para tirarse 2 o 3 jóvenes. A ver, son unos 30 metros, evidentemente no te vas a salvar. Pero Pero aquí también está existiendo la otra cuestión. A medida que todo se habla tanto de esta densidad, crece a la par otra, que es el de comamos y bebamos que mañana no tenemos. Sí, es muy taurino eso, exactamente. Entonces yo estoy percibiendo, yo no sé vosotros, esas dos... ¿no? Dualidades. Bueno,
habiendo separaciones masivas, cosas caóticas que no entiendes, bueno, pero no te planteas el futuro, no. El mundo se está trabajando para que el mañana no exista. Te lo digo. Bueno, pero también está creciendo la vibración. No, es que te explico. El tema del mañana es un refugio que tenemos los seres humanos. En la medida que se nos vaya la expectativa de vida, abocaremos toda la conciencia ahora, en hoy. Y el ahora se va a establecer en el tiempo. Lo que pretende la jerarquía, además, que el séptimo rayo nos va a freír a todos, o nos ponemos las pilas o nos las van a poner. Por tanto, es mejor que cambiemos, que nos adaptemos y que los cambios los hagamos sin rechistar, no aceptándolos negativamente. Ahora nos está viniendo lo peor de la globalización, lo peor de la nueva era. Pero si actuáramos con conciencia veríamos que el trabajo hay que repartirlo. No vale la pena que le pidamos a China que nos lo fabrique todo, porque ellos son casi 1.500 millones y lo necesitan también para vivir. Tenemos que trabajar aquí, no podemos renunciar a las máquinas están para algo. Sí, pero esto no está siendo fácil, porque hay gente Pues, que lleva tiempo ya iniciando este proceso. Pues o compartimos el trabajo, ya se está hablando, incluso los grandes capitalistas, de momento algunos con intenciones no muy positivas, de hablar de una renta básica universal. Tú tendrás un trabajo, irás a trabajar un día o dos a la semana, tendrás lo mismo que ganan los demás. Se supone que la sanidad, la educación y los transportes los tendremos a bajo precio, porque si no... Pero esto, de momento, estas semanas, hablando de la peligrosidad de mantener las pensiones... Eso es el miedo que nos están inoculando. Mira, yo desde los que tenía, desde el año 74, la palabra crisis no me la he quitado de encima. Yo estuve en un trabajo, toda mi vida prácticamente, que la crisis era terrible. Caramba, las propiedades que tenían decían todo lo contrario. Yo no sé cuándo hicieron el dinero. Siempre me decían al año siguiente que el año anterior había ido muy bien. Y el año anterior me decían que las cosas iban mal. Yo nunca lo entendí ese negocio. Eso forma parte del sometimiento. Pues o abrimos el corazón o viviremos el caos. No olvidemos una cosa, las alegrías y las tristezas las ponemos nosotros. Por lo tanto, mandemos en nuestra propia conciencia y no nos dejemos llevar por todo lo que sale. Por eso os he puesto el ejemplo tan horroroso, si cae una bomba, etcétera, etcétera, para no dejarnos embargar por la emoción, porque nos manipulan con televisión. Es que luego dices en casa que llevas 4 años sin ver la tele y la familia te dice que eres la rara. Bueno, sí, pues oye, yo muchos días no me entero de lo que pasa en el mundo y no se me caen las muñas, de verdad, ¿eh? Ni los anillos tampoco. En cualquier caso, lo que no hay que hacer es alimentarlo. Exactamente. Uno puede escuchar y vivir en esto. Y no alimentarlo. Pero el asunto es no alimentarlo. Mira, lo que no. donde vivo... Pero es bueno comentar lo que sucede para que muchas personas ya estén preparadas. En ese sentido, Fijaos lo que es. positivo. Donde yo vivo, en San Boi, pues bueno, como en todas partes, ocupan pisos. Y han ocupado alguno de una persona que salió a trabajar y se encuentra por la tarde cuando llega que hay otro dentro, que le han cambiado la cerradura. Bueno, pues esto llega a ciertas psicosis de pisos de familiares continuamente entrando y saliendo los familiares por a ver si entra alguien. Evidentemente, las leyes, sobre todo no las leyes españolas, la actuación de la justicia española no es ejemplar en este caso. No puede ser que se te diga a nivel de abogados que tienes que pagarle para que se vaya cuando es tu propia casa. Tú estás pagando unos impuestos y se supone que el Estado tiene que responder. Y de momento no responde. Que tú me digas, mira, tienes 3 casas, o un piso o una casa de estas que es expropiada por un banco, yo ahí no me meteré. No está bien hacer eso, forzar una cerradura. Pero tampoco está bien especular con la vivienda. Y si es tu propia casa y tú estás y sales a comprar o sales a trabajar y vuelves por la noche o te has ido un fin de semana, unas vacaciones, no puede haber justicia que ampare que te ocupen tu casa, porque tú estás pagando impuestos por esa casa. Eso también forma parte del miedo. Yo creo que hasta Aquí, para que las alarmas dicen que las sí, casas de pero alarmas tampoco funcionan. No funcionan, porque porque la gente que hace eso está muy bien preparada, asesorada por abogados. Saben las horas que tienen hasta que el juez puede venir. Así de claro. Se meten dentro con un informe de un abogado. Es que lo hacen así. Funcionamos de esta manera. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Vivir el proceso de forma tranquila. Legalmente defendiéndonos, organizándonos desde abajo, pero no ir a una manifestación en contra de estos, que si son rumanos, que si son polacos, que sean lo que sea. No, eso nunca. Pero movilizarnos, si nos quedamos cruzados de brazos, ¿qué pasa? ¿Que van a caer las manzanas del árbol? No van a caer, caerá otra cosa.
El problema es que los humanos no reaccionamos y todo esto nos pasa para que despertemos. Y solamente va a despertar una mínima proporción de la humanidad. Toda no puede. No puede porque no es su momento. La entrada del séptimo rayo está echando al sexto. Todas las conciencias que viven de la creencia, no de la búsqueda interior, todo aquello que lo dan por aceptado, siempre fue así, que viven en la tradición, que viven en la devoción banal, que creen en el culto a los líderes, a los gurús, a los maestros, a los dioses, estas almas tienen que ir poco a poco retirándose. Ya vendrán otras, es un proceso lento y seguramente que doloroso, porque miraos una parte de la humanidad que tiene una fe muy específica, en una mínima proporción de esos seguidores, de los musulmanes, una mínima, porque son una minoría, cómo están reaccionando a los cambios. Volviendo incluso a la Edad Media. En países donde la mujer había tenido cierto grado de libertad, ahora las obligan a ir con el velo, reprimiéndolas al más no poder. Eso es porque tiene el miedo a los cambios, y los cambios son el séptimo rayo. También hemos retrocedido 4 años. Aquí hemos retrocedido. Sí. La violencia de género, también. El empoderamiento de la mujer. Sí, pero te digo una cosa, ¿por qué se vota al que se vota? Porque hemos votado 2 veces en un año y podíamos haber votado 3. ¿Por qué la gente vota la misma opción? ¿Por qué? Es un tema que no entiendo. Lo entiendo porque se vive en el pasado, en la dualidad, en el idealismo. Porque engaña tanto uno como el otro. Los no. Hay más, pero escucha, hay más opciones. Es que cuando tú vas a una mesa, a un colegio electoral, hay un montón. Está el número 1, el número 2. Pero no será, mira los franceses, mirémonos en Francia. Pero es que este país es el país de la abstención y de ir a la pero escucha, Francia está ahí. Francia ha estado a punto de verle las orejas al lobo, con una fascista, nada menos una fascista, como fue el mariscal Pétain, en el gobierno, han dicho, quita. Ahí se alían todos para votar un candidato que seguramente no les gusta. Si hiciéramos el sistema de la segunda vuelta en España, no iría nadie. ¿Sabéis por qué? Yo que me declaro comunista, yo para votar a un socialdemócrata no voy. Pero ¿no te interesa tu país? En España no se ha podido generar nunca conciencia nacional, conciencia de grupo. Somos el único país que cuando hay una manifestación la bandera española no aparece, solamente en el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque no creemos en este país. Somos demasiado idealistas. Es un problema nuestro, bien grave. ¿Continúo? ¿Veis alguna duda en esto? Se puede presentar de 40.000 veces mejor, 40.000 maneras más, y seguramente todas mejores. ¿Sí? ¿Hay alguna cosa más después, ¿No? La invocación de las jerarquías angélicas, conocidas esotéricamente bajo denominación de agnisurias, cuya expresión en los éteres planetarios es posible mediante la actividad de unos excelsos ángeles llamados del equilibrio, cuya misión es estabilizar el cuerpo emocional de los seres humanos y llenar de armonía los éteres que envuelven nuestro mundo. Estos devas, que llamamos del astral, en el fondo tienen una connotación búdica muy importante. Es la energía del equilibrio que necesitamos, pero el equilibrio entendido viviendo el conflicto, la dualidad. No el equilibrio en mi casa con la música, con el incienso y con el om, yom, om. No. Así no hay equilibrio posible. Salimos a la calle, cogemos un autobús, el ruido, una bicicleta por la acera y luego ya veremos el equilibrio dónde queda. O ir a un hospital y te toca el último. Y cuando vas a entrar el médico se tiene que ir a una urgencia. ¿No os ha pasado esto más de una vez? Pues constantemente nos está pasando. Ahí es donde hay que demostrar el equilibrio. Porque todos en casa, en el salón de casa, somos todos muy buenos cristianos, ¿verdad? Pero en el día a día, ¿qué somos? Esa conciencia crística que todos decimos que tenemos, que amamos a la humanidad, aunque no seamos cristianos, el amor es conciencia crística. Pero si la palabra nos da miedo, la quitamos. Si tenemos el corazón abierto, lo hemos de demostrar en casa, con la gente que queremos y muy especialmente con aquella gente que no queremos tanto, porque ahí se demuestra que lo tenemos. ¿Continúo? Mira. Eso de las jerarquías. Sí. Recuerdo que un día nos comentó que todo lo que vemos nos pasa a cámara lenta, nos lo hace las jerarquías, para que no tengamos el sufrimiento o el impacto tan bestia que sería verlo todo de verdad. Claro. Sí, nos está pasando a cámara lenta. Claro. Fíjate que esto se nos comentó hace
5 años, 6, Ujú. sí, Ujú. bueno, sí, 5 años. Sí, Las jerarquías, Ujú. nos están pasando todo lo que vemos claro. a nivel físico, como un holograma. Cuando eres un iniciado, se dice que lo ves todo al momento. Ves el pasado, el presente y el futuro. Y es, a ver, hay que tener una conciencia increíble para poder soportar esa presión. Exacto. Pues se nos comentó. Ujú. Está pasando a cámara lenta. Claro, Hacemos claro. un holograma, no vemos la realidad. Ujú. Exacto. Mira, Lo vemos muy lentamente. mientras vivamos en el mundo de la dualidad y no reconozcamos lo que significa la dualidad, que en el fondo es la otra cara de la síntesis, ¿por qué acentuamos? Vamos a ver, ¿por qué nos gusta tanto el cine o el teatro o la literatura? ¿Sabéis en qué se basa la literatura y el cine y el teatro? En el plexo solar. Y eso que la literatura, que le podemos agradecer a los grandes escritores de la humanidad, que han habido auténticos genios, auténticos iniciados, que nos han dado las pautas para entendernos emocionalmente. ¿Queremos entender lo que es una pasión ciega, un amor ciego, no llevado, no aceptado por las familias? Leamos el tema de Romeo y Julieta, por ejemplo. ¿Queremos conocer a España? Leemos El Quijote. ¿Queremos entender lo que es la vida? La vida es sueño, de Calderón. ¿Queremos entender lo que son los celos o lo que es la avaricia? Leamos algunas obras de Molière o de Shakespeare, porque vamos a ver los grandes arquetipos humanos, o sobre todo los rusos. Queremos entender lo que es la vida del campo, una pasión ciega, Tolstoy, maravilloso. Queremos conocer a un enfermo mental, Dostoyevsky. Metámonos con aquellas historias rusas, aquellas noches largas, frías, que no puedo dormir y le estoy dando vueltas al tarro y a ver qué hago y a ver qué no hago. O si no, cojamos música de Mahler y de algunos más, de Chopin, y a ver cómo nos sientan. Una tarde de lluvia, por ejemplo. Lo digo porque si entendemos que la dualidad es lo que necesitamos para poder manifestar el equilibrio, no friccionemos con la dualidad. ¿Qué nos pasa con todo esto que hemos expuesto de esta situación mundial que aparentemente es tenebrosa? No lo es. Está iluminada. El problema es que las tinieblas las hemos puesto nosotros. Acentuamos lo negativo y lo positivo, ¿por qué no? A ver, le llamamos karma a todo lo que nos pasa por ser idiotas. Porque estábamos donde no debíamos de estar, no estamos atentos y nos metemos en la vida de los demás. Cuando las cosas nos van bien, no le llamamos karma, le decimos que me lo merezco. Es del Dharma, claro, pero le llamamos, es que me lo merezco. Es que me tocó la lotería porque me lo merecía. Caramba. Y a mí me robaron la cartera porque también me lo merecía. Toma, claro, aceptamos eso así, pues entonces la dualidad no existe. Hay un libro muy bueno de la época primera de la Sociedad Teosófica, de Bhagavan Das, La ciencia de las emociones. Y es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque te explica el tiempo que perdemos entre me gusta, no me gusta, el sufrimiento y el dolor, la risa y el dolor. Pero si es lo mismo. Cada vez que acentuamos la diferencia y hablamos de eso, le damos la espalda a la realidad. Por eso no podemos vivir en serena expectación, en estado de contemplación, porque estamos siempre utilizando la mente. Mira, sí, hubo un accidente, murieron 3, sí, pero se salvó 1. Entre el que se mató, el que no... Pero si eso ya lo hemos visto, fuera. Se muere una persona, ¿y por qué se ha muerto? ¿Qué hubiera pasado si el médico lo atiende? ¿Por qué no lo atendieron en el hospital? Mira el entierro que nos dieron, qué porquería. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptamos las cosas tal cual son? Porque tenemos una mente y la mente no está iluminada. La mente solamente mira por su propio interés. ¿Y cuál es ese patrón? El mío, el vuestro. Y mientras tengamos este patrón y no tengamos el patrón del grupo, tendremos una vida conflictiva. Lo que se pretende con la entrada de Urano del 7º rayo de la nueva era es que desarrollemos la conciencia acuariana. Y esa conciencia acuariana tendrá relación con los ángeles y por lo tanto con la curación. ¿No os parece que en lugar de hablar de la curación personal hay que hablar de la curación grupal? De la sociedad. ¿Importa mucho que yo tenga diabetes o que tenga, yo qué sé, alguna enfermedad hepática o neuronal, si lo que importa es el grupo? ¿No es mejor abocarnos al grupo que a la parte individualizada? Si nos abocamos al grupo, prescindimos de la separatividad, con lo cual favorecemos la integración. Por lo tanto, los problemas de todos son los problemas de todos, nuestros también. Vamos a ver, queremos vivir en grupo, ¿no? Decimos que amamos la sociedad, ¿no? A la humanidad. Cuando viene gente que no tiene casa, porque los han echado de Siria, de donde sea, no, que se vayan, no teníamos amor.
si han venido precisamente para que nos podamos convencer que tenemos amor, abriéndoles el corazón. Le ponemos una alambrada electrificada, sino que se lo coman los tiburones del Mediterráneo, se mueran. Si hacemos así, estamos bloqueando el corazón. Es una pena que el Mare Nostrum se convierta en el Mare Mortum, de tanta gente que viene a través de las mafias, de lo que sea, y que los gobiernos de cada país digan no. Y resulta que luego se les coloca sin seguros sociales, en trabajos clandestinos, y todos, por ejemplo, vamos al metro y compramos alguna cosa de estos manteros y criticamos a los manteros. Así no se puede vivir. Es más interesante la vida de los demás que la propia. O lo trabajamos de esta manera o no estamos entendiendo lo que nos viene. Claro, te has de salir un poco de ti mismo. Claro, si no sale del corazón, ¿de dónde va a salir? La mente no te lo va a dar. La mente tiene 1001 razones para decirte que no. Que no. El corazón no, el corazón es la duda, la intuición. Puede ser, no lo sé, pero lo hago. ¿Por qué hace usted esto? ¿Por qué ayuda a los pobres? Pues mire, no lo sé. Es que no hay razones. Obras son amores, ¿y no? Aquí. Mira, hay algo que mi marido y yo lo tenemos muy claro. La relación con los amigos. Claro. Esto lo hemos tenido siempre muy claro. Y por nuestra parte, sentirnos reñidos con alguien, no. Por lo que sea, hay algunos que han vuelto la espalda, pero por nuestra parte, y yo, por lo menos yo personalmente, si sé que alguien lo pasa mal, procuro enviarle buenos pensamientos. Muy bien. Puede ser que no hagan nada, pero mal no le harán. Porque yo pienso que el pensamiento es una energía que tenemos todos a nuestra disposición y que se puede utilizar para bien o para mal. Es que el pensamiento es el que genera el karma, porque es el pensamiento negativo que utiliza la comparación, pero un sentimiento, un anhelo de amor, de felicidad hacia los demás, es lo que debemos tener siempre. Nosotros lo tenemos. Que las amistades de toda la vida te dan la puerta o hay una discusión por medio, bueno, yo me encontraré en las próximas encarnaciones con problemas por gente de grupos, pues que hubo desencuentros y después hubo una muerte y Santas Pascuas, pues bueno, que tendremos que apechugar con ese karma. Pero hay que aceptarlo, las cosas pasan y pasan, hay que ser valientes, pero sobre todo no hay que echar leña al fuego, ¿eh? Esto sí, si una relación se rompe no hay que buscar causas, tal vez la causa es de uno mismo. No olvidemos una cosa, si tenemos un grupo de amigos o la propia familia y nosotros cambiamos, en el sentido de que nos acercamos cada vez más a estos arquetipos que tocamos aquí en las clases de teosofía, que sepamos que estamos emitiendo una nota vibratoria que aquel que nos sintonice se va, ¿eh? Esto, vamos, nos ha pasado a todos, ¿eh? Cambia tú y el mundo cambiará contigo. Claro que cambiará contigo, porque le remueves la porquería que llevan dentro. A ver, esto no es otra. Pero también creas una aceptación. Tú, en el momento que tú también cambias, tú puedes entender que la otra persona no esté despierta. Claro, y por eso aceptas que te critique y que se vaya. Claro. No comprensión. Claro. No tienes un momento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta era acuariana cada vez estaremos más solos. La idea es que los que estamos, es que el camino se hace solo. Es decir, estaremos en grupo. Sí, estaremos en grupo, pero el camino lo tienes que recorrer tú en soledad. La diferencia con Piscis es la siguiente. Piscis, la historia era la siguiente. Yo no hago nada, digo que trabajo en grupo, yo voy al grupo y voy a aprovecharme del grupo. Es decir, es lo mismo que ir al templo a pedir al templo, a Dios. No, en Acuario se irá al templo, pero a dar. Y dar es precisamente este sentimiento de fraternidad. Lo que pasa que la conciencia individual no se pierde, ¿eh? Pero esa conciencia individual solamente sirve para beneficiar al grupo. Todavía no hemos llegado a eso. Sí que hay ejemplos ya, ¿eh? Hay seres humanos que viven así. De hecho, algunas comunidades de base, no conventos cristianas, musulmanes, orientales, esta gente vive, incluso hay grupos de amistades que viven en comunidad en todo el mundo, y eso es un embrión de una futura sociedad. Los cristianos primitivos tenían comunidad de bienes, y la comunidad de bienes es una cosa no de cuerpos, no de cuerpos, pero la comunidad de bienes indica tener una conciencia muy elevada, muy elevada, muy elevada. No todo el mundo está preparado para ello. Pero es lo ideal. Claro que es lo ideal, pero los ideales se tienen que basar en realidades de conciencia, no en simples aspiraciones que en el fondo son escapismos, ¿eh?
Val, que vagi bé, la propera. Ho sento, No passa res. Però ja, és que ja... Es la 10 ya, ¿qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? Vinga, adéu. Y 20. Bueno, venga, una pregunta, 2, 3 y cortamos aquí porque si no nos da tiempo. Preguntas. Bueno, esto que has dicho, por ejemplo, de que o despertamos O nos despiertan. o nos despiertan, es que es muy radical, ¿no? Que habrá un proceso. Ya está el proceso. Ya está el proceso. Ya está. Si no despertamos y nos dan, ¿qué pasa? ¿Nos morimos? Nos vamos a morir igual. Sí. Lo importante es que la conciencia la desarrollemos aceptando lo que nos viene, no sin rechistar, sino sin infringir la ley kármica, sin añadir más leña al fuego. Es decir, cuando decimos que no hemos de resistirnos al mal, lo que significa es que no nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Es decir, el demonio ha entrado por la puerta, aplaudir, no. Entender por qué pasa esto, buscar la ayuda, pero sobre todo no enfrentarnos a la parte oscura, porque la parte oscura vive de nuestras reacciones negativas. No puede vivir de nuestro amor, porque no se puede alimentar de amor, no vive de amor, vive de oscuridad. Por lo tanto, cada vez que hay un conflicto en la Tierra, la Logia Negra es muy sabia, sabe que una parte de la humanidad lanzará odio y con eso se alimentan ellos. ¿Qué creéis que hubo detrás de los atentados terroristas de Nueva York, de Madrid, lo de París el año pasado para el 14 de julio, tantos niños y tantas historias? ¿Qué creéis que hay detrás de eso? ¿No os parece sospechoso esto? ¿No os parece sospechoso? Pero es que a nivel personal es muy difícil eso, porque continuamente ves que vienen situaciones en las que cuesta mucho desplegar ese amor, porque si no te toman por tonta o por... Entonces no puedes estar con una actitud... Es complicado. Hombre, pues mejor Es ser tonto, pero hay que trabajar. Hay que hacerlo. Bueno, Hay que hacerlo. Uno tiene que ser, tú mateixa ir ganando en fuerza y voluntad. Hay que hacerlo. Para poder tú no luchar, sino aceptar y que tú pases de estas opiniones, de estas cosas. Hay que hacerlo porque es lo que el grupo, es lo que la humanidad pide de la gente que está un poco más despierta. es que te dan por todas partes. Exactamente. Y durante años. Es que así despertaremos antes. Ala, que le Claro, den ahí. despertaremos. Pero Jesús puso la otra mejilla. Que le Sí, den ahí. pero eso significa que no reaccionó en contra. Que no reaccionó en contra. Bueno, esa No que fuera un masoquista. No que fuera un masoquista, ¿eh? No. Ah, vale, vale. Lo que sabemos es una cosa. Si uno lleva paz en sí mismo, irradia paz y no hay nada que le pueda afectar. Eso también es cierto. Eso fue un símbolo para aquellos discípulos que no entendían lo que era la inofensividad ni la ley del karma. Entonces está la parábola esa, que vete a saber si sucedió o no sucedió, no importa. Es como otra, los blancos dientes del perro. A ver, había un perro muerto, todo el mundo se apartaba por el olor. Y él le dijo, sí, pero ¿os habéis fijado los dientes que tiene? No, porque como huele tan mal, no me he acercado. Pues caramba, acércate y míralo. Pero no todo el mundo tiene una capacidad de intuición. Ahora mismo veníamos hablando de una persona que conocemos y que de entrada, varias veces que la ves, tiene una manera de hablar, de expresarse, pero a medida que la vas conociendo tiene un corazón. Entonces, claro, la tendencia a juzgar todavía es... La mente ¿no? concreta. Y hasta que no llevas... Hay personas que se tiran un montón de tiempo hasta que dices, pues si tiene un corazón, es su manera de expresarse. Eso, cuando se tiene un poco, se tiene amor de verdad, poco a poco vas aceptando a los demás como son. Y es una cosa que te va entrando. Una de las cualidades que tiene la glándula timo, la que exhala la energía del corazón, es que irradia y la radiación de los demás la recibes. Y la recibes como un silencio, a pesar de que estés delante de una persona que no para de gesticular, de hablar, de chillar, en el fondo le detectas el corazón, un vacío. Y se trata de que él entienda de que con tu silencio él puede despertar el suyo. Y lo tiene, pero no lo percibe porque no concibe su manifestación fuera de ese ruido, de esa dualidad, de esa gesticulidad, etcétera, etcétera. A ver, yo he conocido gente que ir a tomar un café y estarse medio segundo en silencio no puede ser. O con un periódico y esto y lo otro y hablando 40... ¿Pero por qué? No, yo no puedo estar así, porque entonces no hay amistad, no disfruto del café, pero si precisamente es el silencio lo que genera... No, porque me tienes que contar todo lo que has hecho estas vacaciones, pero a ver...
¿Cómo te voy a contar en 20 minutos todo lo que he hecho estas vacaciones? ¿Es absurdo? Tranquilízate, no. Y no se da cuenta que tiene esa energía dentro, en la glándula tima, en el corazón, que irradia, como la tenemos los demás. Si pudiéramos vivir en esa síntesis, bueno, ya tenemos una parte del trabajo hecho, pero todavía resulta que acentuamos la diferencia, no lo que nos equipara, no lo que nos integra. Por eso no avanzamos. Bueno, porque nos han diseñado para analizar. No digo programado, porque en principio programados no estamos, pero la educación nos ha diseñado una forma de entender la vida. Y una cosa, cuando ya no es juzgar, sino que es que a lo mejor no hablas con nadie, ¿no? Pero sí notas sensaciones desagradables, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, de tripas corazón. Aceptarlo. Mira, yo desde que soy muy pequeño he tenido la suerte, entre comillas, porque ahora digo que es una suerte, pero de joven y pequeño me sentó fatal, de poder descubrir y adivinar los pensamientos de los demás hacia mí. Y evidentemente pues no fue un plato agradable de digerir, la verdad que no. Luego ya con 18, 20 años las cosas cambiaron, porque ya me daba igual, pero al principio no me daba igual. Pero porque pudiste cambiar tu pensamiento. No, porque no entiendo la gente que te pone qué buena persona eres y por detrás está pensando totalmente contrario. Esto no. Es que tú la notas aquella persona. Claro que la notas. Y a lo mejor claro. te está diciendo no sé qué, no sé cuánto, y tú vas ¿Y diciendo que sí. ¿Y tú crees que después, por tú hablarle y explicarle y ver qué, cambiará? No cambiará. No cambiará. No, es que hay personas que lo intentan. No me refereixo. Hay personas que lo intentan. No me refereixo a això. I després, si tu... No, si jo sé el que dius, perquè jo també... Jo no em refereixo a això, jo em refereixo a que una persona, per exemple, podem estar al tren, podem estar al carrer, podem estar amb gent i tu no parles, o estàs amb gent que coneixes, no? I tu no parles, però tu a la millor se't posen les mans fredes, suades, es comença a trobar malament, mal de cap, coses així. Vamos a hacer un silencio. ¿Hacemos un silencio ya? ¿Sí? No, res, ja. No, això no t'ho Vinga, un silenci i marxem. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte.